Bienvenidos a la entrevista del día acá en Antofagasta Televisión. Como es habitual también, la Universidad de Antofagasta está compartiendo con nosotros parte de sus iniciativas y proyectos. Y el siguiente tiene que ver con un fondo de innovación para la competitividad y el Observatorio para la Educación e Innovación. ¿De qué se trata un poco esto? Es lo que vamos a conversar con Francisco Javier Villegas, quien es director de este proyecto. Muchas gracias por acompañarnos acá en Antofagasta Televisión. Gracias por la invitación. Para algunos puede resultar bien desconocido, que me imagino que dentro de la propia universidad, ¿cierto? Es un proyecto que se ha ido dando a conocer. Primero, ¿de qué se trata este Observatorio para la Educación y un poco con qué objetivo y propósito también surge a través de este Fondo para la Innovación de la Competitividad? En primer lugar, es una iniciativa demanda que tiene la región y en particular la Universidad de Antofagasta el año 2014 postula este fondo, un fondo regional que lo que busca, entre otras cosas, es alinear los desarrollos educativos en consonancia con el ámbito de la innovación y la productividad. En ese sentido, el gobierno regional leyó muy bien respecto de un centro de análisis que pudiera mirar por primera vez la política pública de educación en un contexto universitario y haciendo también la sinergia con el gobierno regional y por supuesto con las corporaciones y la Secretaría Ministerial de Educación. Francisco, hablas de una necesidad, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico que uno podría realizar, a lo mejor desde este observatorio, de lo que tenemos en esta región en particular o en la ciudad de Antofagasta en términos educativos? ¿Cuál es el diagnóstico? En primer lugar hay una demanda potencial respecto de lo que está ocurriendo en educación. El eje clave acá es la palabra innovación. La innovación tomándolo como un modelo de organización que respecto de la educación hable y converse en relación a lo que está sucediendo en el entorno. Hoy por hoy las universidades deben transitar hacia una conversación con la comunidad. Sabemos, por ejemplo, que en la región hay una estrategia regional de innovación. El punto es, en su capítulo de educación, cuánto de eso estamos haciendo nosotros en términos de su lectura y poder hacer las instalaciones efectivas respecto de los quehaceres. Pero insistiendo tal vez en este punto, efectivamente cuando uno ha trazado ya un camino a seguir, que es esta estrategia regional de innovación, ¿hay o no acuerdo en definitiva a la línea que se debe seguir en términos de educación e innovación de acuerdo a todos los actores relevantes, ¿verdad?, que participan en esta zona? Pensemos que innovación es una línea de investigación nueva. En el ámbito de la educación universitaria, por ejemplo, y en referido a las políticas que tienen los centros de educación superior, se levanta una enorme oportunidad en el sentido de trabajar fundamentalmente en pedagogía, el fortalecimiento de la formación inicial docente, que es todo un tema de demanda que podría ser en algunos casos un hándicap, se transforma también en un polo de desarrollo y en una oportunidad. Y en ese contexto de lo nacional, nosotros leemos lo que pasa en el territorio. Y la Universidad de Antofagasta entonces dice, ¿por qué no levantar esta mirada estratégica desde el territorio, entregando líneas de acción hacia la región, hacia las autoridades regionales, pero también haciendo la sinergia entre la comunidad educativa y la universidad? En ese sentido, la innovación se traduce, entre otras cosas, no solamente en el fortalecimiento de la formación inicial de profesores, que ahora viene un nuevo anclaje. De hecho, la universidad va a ser parte de un proyecto de 7 universidades que trabaja un programa al respecto. Pero por otro lado también tiene, por ejemplo, la formación integral, que tiene que haber una búsqueda allí respecto del capital, que podríamos decir las competencias, pero también por otro lado tiene que ver con el quehacer y reconocer las pistas educativas y pedagógicas que ocurren en la región, algo que en realidad viene a ser como casi un mundo desconocido. ¿Por qué? ¿Por qué eso? O enfatizo en eso. Puesto que desde otros lados nos vienen a mirar y nosotros no sabemos qué está pasando con esos informes diagnósticos. Hay muchas oficinas de educación o muchas instancias universitarias que vienen a la región, se llevan el material, pero nada queda con nosotros. La lectura entonces es, ¿por qué nosotros no hacemos una gestión innovadora y hacemos producción de conocimiento? Y esa es un poco la lectura. El vínculo hoy día, en términos de la innovación, es acercar la universidad a la escuela, por ejemplo. Acercar el gobierno regional con la universidad. Las sinergias son desde un mundo hacia el otro mundo, un efecto casi de bisagra. Francisco, y para eso, para poder materializar parte de esa aspiración, ¿no es cierto?, o el objetivo con que se traza este observatorio, ¿existe voluntad de esos diversos actores? Porque mucho hemos discutido también de la carrera docente o la evaluación a profesores. A veces hay mucha resistencia, en definitiva, a mediciones, evaluaciones, pero datos tremendamente necesarios finalmente para poder levantar cualquier política o cualquier toma de decisión que deba realizarse en esta área en específico. Sí, en efecto, el primer punto, el común denominador para nosotros es reconocer cuál es el talento humano docente de la región. No sabemos mucho de ello.
Ahora nosotros entramos en una vía de pilotaje respecto de reconocer cómo van esos talentos docentes de la región. Hacemos una cobertura para las 9 comunas, pero hay que hacerlo de manera escalonada. De hecho, los primeros resultados diagnósticos están para generarse entre noviembre y diciembre de este año. Pero eso es una parte. La segunda tiene que ver con reconocer el lenguaje profesional que tiene la docencia. La enseñanza cumple una situación bien especial respecto de otras profesiones. En eso nosotros somos bien cautelosos, pero también muy demandantes al decir cuál es ese nuevo lenguaje profesional. Para algunos resulta un hándicap porque las otras profesiones tienen un anclaje en su lenguaje técnico. En el ámbito de la enseñanza no lo es tanto. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son transversales, hay otros lenguajes que se subsumen en la pedagogía. Entonces nosotros decimos desde la región también podemos tener una voz autorizada, una voz propia, generando también en un futuro inmediato sinergias con otros observatorios. Esta idea del observatorio en realidad es muy importante porque solamente hay 4 experiencias nacionales en relación a generar un centro de análisis con esta cobertura. Ahora, ¿de qué manera y qué tipo de profesionales? Porque al momento de recoger datos, obviamente tiene que haber una metodología, un sistema y un propósito, en definitiva, para que esos datos después queden a disposición. ¿Cómo se va a trabajar respecto de los modelos también internos en este observatorio y en comparación con los otros que mencionabas también? Hay una metodología que tiene que ver con el trabajo multidisciplinario. Nosotros entendemos que en un observatorio de educación para la innovación no pueden estar solamente pedagogos. Cuando digo multidisciplinario es porque hay un equipo que integran obviamente docentes, hay periodistas, hay profesionales estadísticos, hay administradores públicos, hay ingenieros. ¿Por qué? Porque la mirada tiene que ser multi, en términos de dar cuenta de una realidad. Eso por un lado. Por otro también tenemos en cuenta que los observatorios, como una suerte de gran red que mira todo el horizonte, debe estar también en consonancia con lo que se está diciendo al respecto. La innovación no es solamente de un área disciplinaria, es un área transversal. Y nosotros también debemos decir algo al respecto en estos desarrollos. Primero es el énfasis de lo multidisciplinario. En segundo lugar, tiene también mucho que ver con las fases diagnósticos que se realizan en torno a este observatorio. Nosotros estamos en la segunda, que tiene que ver con el ámbito del pilotaje. Luego del pilotaje pasamos a la tercera fase, que tiene que ver con la implementación. Este es un proyecto que tiene fecha de término diciembre del año 2016 y lo hemos establecido con una metodología que tiene esos 3 ámbitos. Yo preguntaba específicamente por la conformación de estos equipos porque se debe también validar, es decir, los observatorios, me imagino, los datos siempre van a querer ser utilizados por distintos sectores para aportar en definitiva lo que decíamos recién, a la toma de decisiones. Entonces, de alguna manera, ¿es esa la validación que encuentra este observatorio en la forma en que se va a trabajar, la metodología y la composición también de su equipo? La idea exactamente es generar siempre la sinergia y la conversación con las instancias que están asociadas en estas comunidades. Por decir un ejemplo, la Secretaría Ministerial de Educación nos ha transferido las bases de datos donde hay muchísima información y nosotros, por supuesto, al alero también de los resguardos de la confidencialidad de estos datos, nosotros hacemos unos trabajos estadísticos al respecto. Eso debe generar también una devolución respecto de los informes que se van a asociar a los diseños de este equipo multidisciplinario. Estamos hablando que entre noviembre y diciembre se van a entregar los primeros resultados. Eso por un lado. En la segunda parte tiene que ver también con conocer a otros sectores de la comunidad. Las corporaciones municipales, la Secretaría Ministerial de Educación, por supuesto, o Regional de Educación, la Superintendencia de Educación. La idea es que esté la mayor cantidad de actores posibles participantes en este observatorio. Ahora, Francisco, hablabas de noviembre y diciembre como uno de los meses donde podemos obtener ya parte de estos, a lo mejor, resultados, ¿cierto? Los primeros que tendríamos en este proyecto. ¿De qué manera esa publicación va a llegar o se hace la vuelta? Porque tú nos hablas de esta sinergia, ¿verdad?, que debe tenerse con los distintos entes educativos, pero la vuelta de esa publicación va a estar disponible. ¿De qué manera se van a mejor cotejar esos datos también con las realidades que han sido partícipes de este levantamiento inicial? La generación de los resultados está asociado también a una marca, se podría decir, que es la generación de la primera editorial de la universidad. El Observatorio de Educación tiene un área que tiene que ver con la divulgación de estos resultados. Esta editorial, que viene a ser una marca para la Universidad de Antofagasta, va a generar estos informes diagnósticos y se van a entregar en realidad a la comunidad. Partamos obviamente por el profesorado, que son los primeros que deben conocer de este material.
Seguimos con las autoridades públicas regionales que también deben conocer para alinear estas políticas estratégicas de educación. Evidentemente también los cuerpos colegiados, estamos hablando centros de padres, estudiantes. La idea es que todo el mundo conozca respecto de esto y transferirlo a la mayor cantidad de masa. Decimos nosotros que la devuelta va a ser evidentemente una opinión crítica al respecto. De ahí un poco esto de la sinergia de generar trabajo desde la universidad hacia la comunidad y viceversa, desde la comunidad al ente superior de educación. Muchos de los actuales llamados del gobierno en la discusión de la gran reforma educacional ha sido a convocarse, participar y dialogar, pero los ciudadanos hasta ahora se han quejado mucho de que efectivamente, incluso los líderes, ¿verdad?, sociales, de que efectivamente esos diálogos no terminan siendo vinculantes. Y ahí quisiera preguntarle justamente una opinión en ese levantamiento de datos, porque finalmente no es solo cifras, es decir, muchos quieren ser parte de un cambio educativo en todo el país. O sea, ¿cómo recoge también o cuál es el rol que finalmente a través de este observatorio o la misma universidad se va a tomar respecto de esa demanda que también tiene el común de los ciudadanos? Desde el observatorio nosotros consideramos que un pilar clave es la participación ciudadana. Estamos pensando que es un centro de análisis donde hay académicos, donde hay investigadores, donde hay profesionales ad hoc. Sin embargo, si no está la conversación con el mundo ciudadano, es decir, en este caso, el primer cuerpo ciudadano deben ser los profesores. En segundo lugar, tienen que estar las comunidades educativas involucradas. El hecho de tener un observatorio de educación cuya mirada sea territorial, a nosotros nos da el primer plus para señalar que ese diálogo en común ya genera el primer ruido. En segundo lugar, nosotros tenemos que alinearlos a las políticas estratégicas de la región. Nosotros tenemos un documento que es un insumo potente, pero no sabemos si es tan utilizado. Y en el capítulo de la educación, nosotros tomamos una línea estratégica que tiene que ver con la innovación y la competitividad y lo hemos comenzado a desarrollar. Y la tercera tiene que ver con una alineación con las políticas públicas nacionales. El único gran detalle que nosotros decimos es que estas líneas nacionales aún no están consolidadas. Podemos decir que hay un rayado de cancha, pero no están establecidas las especificidades. De hecho, por noticia pública, sabemos que a partir de septiembre recién comienza la discusión de un proyecto de ley que tiene en realidad más de 100 modificaciones. Entonces, esos matices en realidad a nosotros se nos deben transferir, lo sabremos en su momento. Pero nosotros decimos en paralelo los desarrollos en la región, los desarrollos territoriales de educación, amparados en la Universidad de Antofagasta como entidad pública, deben ser implementados, deben ser señalados con mucha fuerza y por supuesto también ir generando líneas de acción, apalancar otros recursos, por ejemplo, hacer sinergias con otros proyectos. Debe haber una mirada de la información territorial que incluso vaya más allá de la educación. Aquí hay temas también que son muy atingentes, la salud pública, la vivienda, la migración, el medio ambiente, la energía. Nosotros consideramos esto como un todo en realidad. Francisco, sin duda yo creo que muchos académicos y también de las casas de educación superior en Antofagasta se han planteado, ¿cierto?, la necesidad de contar con datos regionales en esa toma de decisión. Ahora, lo difícil que es investigar también, ¿cierto?, y levantar estos datos en términos económicos. Obviamente los fondos de innovación para la competitividad han ido a resolver o a apoyar, pero ¿cómo mantenemos también una iniciativa a futuro? Es decir, que una vez que surjan, ¿cierto?, estos observatorios, estos se puedan mantener, porque finalmente también tienen un cuento de costo asociado. Los costos evidentemente son altos. La gracia en este caso, no solamente del observatorio, del equipo multidisciplinario, es que la entidad pública, la misma universidad, haciendo este vaso comunicante con la comunidad, haga ruido en el entorno y diga, esta es una iniciativa muy potente. Tiene un término, tiene una fecha como plazo final. Sin embargo, podemos verlo de otra forma. O volvemos a postular a un nuevo fondo, como una segunda fase de este proyecto. La sostenibilidad en realidad tiene que estar alineada también con lo que dice la empresa. Sabemos que la educación es un motor de desarrollo. Hay todo un tema con la movilidad social de las personas que se preparan más. Si nosotros podemos hacer esa lectura y podemos generar una marca, decimos también que es posible generar recursos y alinearnos con otras esferas de la comunidad regional. No solamente ampararnos en el ámbito educativo, nosotros tenemos que salir de esa cápsula. La única forma de hacerlo es mirando los otros entes productivos de la región. Ahora, Francisco, sin duda la asignación de nuevos fondos por esa línea o por otra va a tener que ver también con los resultados que el observatorio sea capaz de poner sobre la mesa. ¿Cuáles son esas proyecciones y dónde estaría el
valor finalmente, ¿cierto?, de los posibles datos que podamos entregar, y si se puede hacer a lo mejor ya una proyección de decir, por ejemplo, qué tipo de innovación educativa se hace hoy por hoy en Antofagasta, si es así ambicioso ese resultado tal vez. Si miramos la línea prospectiva de la ambición, de los desarrollos futuros, podríamos decir a lo menos un par de cosas. El primero tiene que ver con el desarrollo del fortalecimiento de la formación inicial docente. Nosotros tenemos que hacer ahí una conversación, una sinergia absoluta entre los profesores que están saliendo del medio, los profesores que tienen un desarrollo meridiano y un desarrollo experto. Hay mucha gente que está en el medio con un enorme caudal de experiencia. Nosotros tenemos que generar allí líneas de acción y líneas de trabajo al respecto. De hecho, la universidad está amparada en un programa de fortalecimiento de la formación inicial docente junto con 6 universidades más. Es un programa ministerial que viene pronto. En segundo lugar, tiene que ver también con transferir otras experiencias adosadas a la misma línea del proyecto. Por ejemplo, el gran tema de la formación integral, el tema del levantamiento de las competencias, el fortalecimiento de las habilidades blandas. Mucho tenemos que decir al respecto. Ahora, los resultados inmediatos que van más allá de los informes diagnósticos tienen que dar cuenta o luces al respecto de lo que está pasando en la caja negra, decimos nosotros, que es la sala de clase. Por ejemplo, hay una línea que tiene que ver con los materiales pedagógicos complementarios. Nosotros necesitamos saber qué es lo que están haciendo los profesores en esta sala de clases. Hay mucha inventiva, hay mucho desarrollo, eso tiene que ser validado, tiene que ser pesquisado. Tenemos una alianza con la unidad de currículum del Ministerio de Educación, quien nos dice que si nosotros encontramos un grupo de profesores que está haciendo líneas de trabajo respecto de los materiales pedagógicos, es posible entonces validarlos y eso publicarlos. Por otro lado, los resultados esperados también están más allá de lo que uno le puede entregar a la autoridad para que ellos digan, miren, aquí hay una bonita línea de acción para desarrollar. O podemos usar estos insumos para, por ejemplo, la línea curricular extensiva que se llama. O dicho de otra manera, la generación de un currículum territorial. Todos sabemos que hay un currículum nacional. Sin embargo, las regiones no hablan mucho respecto del otro currículum. No decimos ¿Y ese territorial mucho. podría estar dado por qué aspectos o qué características en particular podrían darse en esta zona versus, no sé, Aysén, Valparaíso? Una mirada tiene que ver con conocer bien nuestro territorio, las demandas emergentes, el conocimiento bien de nuestro entorno y las líneas estratégicas también que se dan a propósito de las miradas amplias que tiene la región. El tema energía, el tema medio ambiente, el tema salud pública, que es un tema fuertísimo en la región. A lo menos allí tenemos 3, pero también debemos decir otras cosas amparados en los niveles educativos. La formación inicial adosada, por ejemplo, a la educación parvularia, ¿qué decimos respecto de la formación básica? ¿Y qué decimos también de la formación media? Francisco, y es una oportunidad ahora, es decir, si la región de Antofagasta no toma estos liderazgos de alguna manera, ¿verdad?, en términos de reconocer ese territorio y plantear propuestas específicas o miradas específicas, ¿cierto?, a este conjunto de temas en educación, se puede perder una tremenda oportunidad. O sea, es el momento justo de poder hacer este tipo de levantamientos de datos y de información. Nosotros hacíamos la ecuación de que ante un hándicap generamos un plus. El hándicap es que las demandas del entorno son altas. Sabemos que el tema de educación es un tema que está en el tapete. Muchas personas que no son del ámbito de educación se permiten hablar de educación. Yo decía ya que era respecto del lenguaje técnico profesional. Hay una razón lógica y una razón técnica. Pero también es un plus para así generar innovación y permitirnos también hacer investigación. Los equipos que están asociados al observatorio la están haciendo y son ellos los que van a nutrir justamente a la misma universidad, a la misma facultad de educación, hacia el radio operativo que tiene la autoridad pública. La autoridad pública ya ha hecho sintonía con esto. Hay varios actores de la región que nos han escuchado, hemos socializado la iniciativa y han dicho, claro, de esto debiera generarse buenos aditivos. Las otras personas, habrán otros actores que son los llamados a leer esos insumos. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos en la entrevista del día. Muchas gracias. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión.